de espíritus, hablar de ángeles, de demonios, en una sociedad como la nuestra, que es heredera del racionalismo, de las ideas de la ilustración, donde todo trata de pasarse por el tamiz del método científico, donde somos hijos del método experimental que desde la escuela nos enseñan, ¿verdad? Pareciera hoy algo complicado, una labor un poco absurda en algún sentido. Sin embargo, a pesar de que vivimos en un mundo que le dices que eso no es científico, esa es la aproximación, o sea, usted no me lo ha probado. Esa pregunta siempre está allí. A pesar de que vivimos en un mundo así de comprobación, de experimentación, es bastante contrastante, es bastante contradictorio constatar cómo los relatos del mundo espiritual, entre comillas, conviven con nosotros todavía hasta el día de hoy. Todavía se habla frecuentemente de muertos que aparecen, de casas embrujadas, de brujería, de que alguien le hizo un amarre al otro. Eso es común, es pan cotidiano en todos los ambientes, hasta en los ambientes universitarios más caché, más elevados, ¿verdad? Siempre, y usted verá al catedrático universitario leyendo el horóscopo. Eso se da, ¿verdad? Entonces, la popularidad que adquieren estos fenómenos es inclusive evidente con el hecho de encender un canal de televisión como History Channel o como Discovery Channel y ver que los televidentes se quedan extasiados viendo especiales de historia de ultratumba, de expedientes paranormales y esas cosas. Son programas que dan todo el tiempo, ¿verdad? Y que son a veces hasta divertidos ver, ¿verdad? Entonces uno nota que hay mucha sensibilidad a ese tema, ¿verdad? ¿Qué explica entonces esa contradicción del ser humano tan científico con cosas no científicas, ¿verdad? ¿Por qué la ambigüedad de quienes afirman con convicción su preferencia por esta frasecilla? No creo, pero tampoco dejo de creer. Es una frase común que todos hemos repetido en algún momento, ¿verdad? O repetimos. En el caso de quienes profesan rotundamente su creencia en un mundo espiritual, como la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Porque evidentemente ubicamos nuestra fe y el concepto también de Dios en una naturaleza espiritual, tiene algo que ver evidentemente con nuestra espiritualidad concreta o más abstracta, porque hay muchas formas de espiritualidad, pero quienes pensamos en un mundo espiritual, ¿cómo explicar la conexión entre ambos mundos? ¿Verdad? Entre el mundo material y el mundo espiritual. Y en caso de quienes niegan rotundamente la existencia de un mundo espiritual, ¿cómo determinar la realidad sin siquiera pensar lo que para una persona, por ejemplo, aunque sea su experiencia muy subjetiva, fue absolutamente real? O sea, yo aquí no me voy a poner a analizar si una aparición es real o no, si un exorcismo es real o no. Lo que quiero decir es que hay personas para las cuales eso es absolutamente real, indistintamente que lo creamos o no, ¿verdad? Mueven su vida estos principios y estos elementos. Entonces, esta pregunta por la realidad es una pregunta filosófica, es una pregunta ontológica y que tiene que ver con el conocimiento, con lo que en la rama de la filosofía se llama epistemología, ¿verdad? El estudio del conocimiento. ¿Qué elemento del método científico convierte en algo como probado, algo como real, ¿verdad? Estamos adentrándonos con ideas que son más filosóficas, pero precisamente por hablar de esto en el siglo XXI, de la actividad exorcista de Jesús, hablar de exorcismos en la actualidad, es tan pintoresco como extraño para algunas personas, a pesar de que usted vea películas de terror que tienen que ver con eso a cada rato, ¿verdad? Entonces algo a la vez que llama la atención, pero que no es tan común que uno pueda decir, bueno, a menos de que asistamos a alguna iglesia de tradición neopentecostal, donde sí es muy común, o grupos como algunos sectores de los grupos carismáticos, católicos también, donde se puede dar este tipo de estados de conciencia, ¿verdad?, más alterados. Ahorita mencionaremos un poco de eso. Pero sigo particularmente para este estudio el trabajo de una profesora muy respetada en España, que fue mi profesora, Esther Miquel.
del grupo Orígenes del Cristianismo, me siento deudor con ella en este sentido, ¿verdad? Del trabajo, para proponer cómo comprender estas experiencias religiosas en el encuentro de la antropología cultural, la psicología, y hoy día tenemos un gran avance en las neurociencias. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Verdad? Y cómo cree estas cosas realmente, cómo las interpreta y cómo las analiza. Entonces, nuestra pregunta trata de comprender cómo en la mentalidad de un judío del segundo templo, como Jesús, un judío galileo, y en el contexto del mundo mediterráneo, cómo comprender lo que significa el mundo espiritual, la realidad que este mundo espiritual está implicado en la vida cotidiana. Hay que partir de un presupuesto teórico. Yo sé que esta parte es un poquito densa. Cuando entremos al texto vamos a explicarlo un poco más, porque esto es muy filosófico, ¿verdad? Tiene que ver mucho con elementos de epistemología, como les decía. Pero nuestras ideas, nuestros presupuestos desde un punto de vista de las neurociencias y de una epistemología que toma en cuenta los descubrimientos de la neurociencia, nuestros presupuestos parten de experiencias, es decir, de nuestra percepción del mundo externo que construimos a través de nuestros sentidos. Forjamos ideas que en mayor o menor medida se apoyan en la experimentación que hemos vivido, de las experiencias que hemos pasado con familiares, de cosas que hemos sentido. Un niño pequeño cuando se acerca a una estufa no tiene conciencia de lo que puede pasar, por eso el cuidado que hay que tener, pero cuando se acerca a eso y se quema, va a tener una reacción instintiva de no acercarse más, ¿verdad? Todos hemos aprendido también por elementos de experiencia y de esa sensibilidad, así como también hay algunas ideas que ya traemos presupuestadas, algunas ideas que tienen que ver con el miedo, con la cercanía, con el llanto como forma de expresión de necesidad. Esas son cosas que desde que nacemos lo tenemos, ¿verdad? Entonces hay elementos que nacen de nuestra experiencia y hay cosas o categorías, decía Kant, que tenemos ya allí en nuestro consciente, ¿verdad? Entonces, muchas de estas experiencias son producto de nuestro acervo cultural, del mundo donde vivimos, donde nacimos, de ideas que ya están consideradas fijas en un mundo, en una realidad donde hemos nacido, ideas culturales, incluso ideas científicas, que desde que somos niños y niñas nos dicen así es y punto, y usted tal vez no va a cuestionarlo porque se lo dijo una autoridad, ¿verdad? Entonces ya son ideas canonizadas, llamémoslas, ideas que no pueden tocarse y que hemos asumido sin necesidad de preguntarnos por ellas. Desde el ámbito de la antropología cultural es realmente importante subrayar este último aspecto que he mencionado. Lo real, ¿verdad? Lo que para una persona es real, depende en gran medida de la cultura en la cual nos desenvolvemos, en la cual hemos nacido. Lo que para una sociedad es perfectamente imposible, para otra puede ser el sustento de sus valores políticos y sociales, ¿verdad? Uno puede pensar, por ejemplo, que para una sociedad el tema de la agricultura es un valor central, pero hay distintos tipos de agricultura. Para una sociedad, por ejemplo, como en el Mediterráneo, que tiene un clima totalmente distinto del clima tropical en el que nosotros y nosotras vivimos, es evidente que los valores de sustento, de alimento y de cuidado van a tener elementos diferentes que los de nosotros aquí. Depende de la cultura, depende de la sociedad en la que nazcamos. Por eso es que una persona que nace en el Mediterráneo, desde que tiene 7 u 8 años le enseñan a tomar vino, pero no café, como aquí en Costa Rica. Son elementos culturales, ¿verdad?, que están allí de por medio. Entonces, no podemos también descartar que las experiencias que nos forjamos, que las ideas que acuñamos poco a poco sean producto de solo encuentros. Hay cosas que también nacen con nosotros, como les menciono.
No toda la realidad, no todo lo que nosotros consideramos como la realidad son ideas, como números, símbolos, conceptos. Eso forma parte de nuestra realidad, de nuestras ideas, ¿verdad? Nadie nunca ve una raíz cuadrada caminando ahí por afuera, pero la creemos real, ¿verdad? La aplicamos y nos costó mucho dolor de cabeza en la secundaria. Entonces está allí como un elemento de la realidad. Pero tampoco toda la percepción o todas las realidades materiales son exclusivamente eso, no toda la realidad material. Hay elementos ideales también. Es decir, nosotros aprendemos, por ejemplo, a percibir objetos, sonidos, colores, formas, gracias a nuestros sentidos, ¿verdad? Evidentemente, una persona que tiene aquí al frente un block de piedra o un block de construcción no va, a menos de que haga un proceso de karate, de taekwondo, no va a meterle un puñetazo así de un pronto a otro, a menos de que lo esté haciendo en un arte marcial o alguna cosa así. Ni se lo pondría en la cabeza para decir no me va a pasar nada, no, porque usted ya aprendió sensorialmente que eso es duro y que lo puede hacer daño, ¿verdad? Es un elemento instintivo que está allí presente. Entonces no toda la realidad es ideal ni tampoco material, sino que hay un camino recorrido por el cual procesamos dicha percepción. Nosotros procesamos la percepción en un primer momento, lo que percibimos. En un segundo momento lo convertimos en experiencia porque interactuamos con ella, se convierte en experiencia nuestra, y en un tercer momento le llamamos realidad, y lo puse así entre comillas porque hay distintas realidades, ¿verdad? Lo que una persona tuvo una experiencia con alguien fue una experiencia maravillosa, para con otros puede haber sido una cosa fatal, pero es la realidad de esa persona porque la consideramos la causa de nuestra experiencia, lo que está allí en el fondo. En este momento es que tenemos conciencia, somos conscientes de una experiencia, la cual siempre es individual. Por este motivo, y abro comillas, cito a Esther Mikkel, asumiremos que la realidad es múltiple y variada, y que sus diversos tipos pueden relacionarse entre sí de forma muy compleja. Asumimos la realidad como el conjunto de causas inferidas a partir de experiencias vividas y del conocimiento acumulado. Repito esta última idea porque es muy importante. Consideramos para nuestro estudio que la realidad es el conjunto de causas que nosotros concluimos a partir de las experiencias que tenemos con las cosas, ¿verdad? O con las personas, y el conocimiento acumulado que ya teníamos. Eso es la realidad, eso es experiencia para nosotros en el ámbito muy propio de las neurociencias y de la antropología, ¿verdad? Por eso es que tanto las experiencias vividas como el conocimiento cultural son la base para considerar que algo es real en la conciencia de las personas. No se trataría de una fantasía individual en cuanto el sujeto tiene experiencia de algo distinto de sí, sabe que hay algo fuera de sí, y también depende del conocimiento colectivo, porque si todos los que estamos aquí alrededor percibimos una realidad externa, entonces vamos a compartir una concepción de la realidad, va a haber una concepción compartida, colectiva de la realidad. En buena medida, la realidad es entonces una construcción y una interpretación. Partimos de la percepción recibida, de una percepción recibida, el nivel biológico de nuestros órganos y nuestros sentidos, nuestro olfato, nuestra vista, nuestros oídos, ¿verdad? Que están allí, el tacto, de una cultura en la que estamos, porque hay un nivel cultural en el que vivimos y percibimos eso biológico, y en nuestras concepciones previas, nuestro nivel personal. Hay ideas que ya tenemos y que de una vez nos hacen o aceptar o rechazar algo, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la personalidad que tenemos. También hay que reconocer una cosa: si decimos que esto es producto de nuestro nivel biológico, sensorial, nuestro nivel cultural y nuestras ideas personales, debemos reconocer que pretender una objetividad total, decir esto es así porque es así, ¿verdad?, es algo bastante ostentoso, es algo limitado, porque lo biológico puede tener deficiencias, ¿verdad? O puede haberse alterado por distractores, sustancias ingeridas etíricamente, por ejemplo, u otro tipo de sustancias que pueden distorsionar la realidad, y para esa persona en ese estado eso era lo real, ¿verdad?
y todos hemos estado en ese estado, que aunque no hemos estado no necesariamente borrachos, pero sí en otros estados de anestesia o alguna otra cosa. Y en una operación la gente ve un montón de cosas, ¿verdad? Entonces esos son elementos liminales, porque están en el intermedio entre la realidad y lo que uno considera la no realidad u otra realidad, como le quieran llamar, ¿verdad? Pueden haber distractores, como les digo, o elementos culturales que ya hemos asumido, cosas que hacen que esta sociedad rechace alguna experiencia novedosa, ¿verdad? O inclusive también lo personal, ideas propias que tengamos, la personalidad que hace que uno no acepte o que acepte fácilmente algo, ¿verdad? Con este marco de interpretación podemos comprender que la realidad es algo más compleja de lo que asumimos comúnmente. Bueno, con lo que he dicho hasta el momento, yo sé que es bastante complicado. Entonces, podemos asumir que la realidad es compleja, que no es fácil de explicar. No es sencillo ese proceso de lo biológico a lo cultural, a lo personal, de la percepción, a la experiencia de la realidad. Son cosas un poquito complicadas. Pero nuestro concepto de realidad es producto de los factores biológicos, culturales y personales. Por ende, cualquier experiencia o percepción puede ser entendida como real dependiendo de estos tres elementos para una persona, ¿verdad? Para nuestro estudio, y aquí vamos a adentrarnos ya en el mundo de la posesión y del exorcismo, para nuestro concreto estudio, que se posiciona en el ámbito de la antropología cultural, comprendemos que algo es real, normal u ordinario si sigue el rumbo de lo esperado por nuestra cultura, prefijado y asumido por ella misma. En palabras de Esther Mikkel, si queremos entender el pensamiento cosmológico, es decir, del universo, del mundo, y religioso de otras culturas, como por ejemplo la de los creadores y destinatarios originales del Nuevo Testamento, tendremos que tomarnos en serio la posibilidad de imaginarios culturales y formas de vida que operan coherentemente con el presupuesto de una realidad trascendente, causante de las experiencias extraordinarias. Dicho de otro modo, para poder realmente entender lo que estos relatos nos quieren decir, tenemos que entender cómo ellos creían que era el mundo espiritual. Si no, no lo vamos a captar, ¿verdad? Inclusive, ahorita con el abejón que chocó ahí, es una experiencia muy propia de las zonas de América Latina, de las regiones. Hubo una persona que nunca haya visto un abejón, se asusta, ¿verdad? Bueno, hay gente que también se asusta por los abejones, pero ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces, tenemos que adentrarnos ya propiamente en esto de los mundos culturales de la posesión. En el marco de aquellas culturas, la irrupción en la cotidianidad, en la vida diaria de eventos extraordinarios es algo bastante ordinario. Para ellos lo extraordinario se vivía todos los días. Cosas de experiencias del mundo espiritual irrumpían frecuentemente en la vida de la cotidianidad. Las fuerzas espirituales pueden intervenir directamente y efectivamente, para ellos lo hacen, y le dan sentido a la realidad en la que viven. Los desvaríos, las locuras, las cosas que se salen de ese mundo cultural son comprendidas como medios por los cuales se comunica o se podría comunicar una realidad trascendente, y lo que los antropólogos denominan estados alterados de conciencia, esto que está acá, EAC, estados alterados de conciencia, para muchos de estos mundos antiguos y estos mundos culturales también de otras regiones en el mundo actual, son momentos privilegiados en los cuales se comunican ambos mundos. El trance de un chamán en Haití, las realidades que tienen que ver con los procesos de brujería en algunos países, las concepciones que tienen que ver con adivinación, esos son estados alterados de conciencia. Crea usted o no en eso, pero la persona que está allí y muchos de los que los rodean consideran que es un puente entre dos mundos. Es un estado intermedio allí, ¿verdad? Es una realidad que pasa muy frecuentemente. Evidentemente, dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociedad, los estados alterados de conciencia son aceptados como moralmente buenos, como moralmente positivos, si están en contacto con la divinidad principal de ese grupo, ¿verdad? Si no están de acuerdo
con esas, con la divinidad central o las divinidades centrales de ese grupo, son vistas como la irrupción del mal, de divinidades externas, ajenas, demonios, enfermedades y otras cosas que se explicaban, y muchos lugares todavía se explican, por la irrupción de ese mal allí, y como el combate contra algo inmoral, ¿verdad? Contra algo incorrecto, y que son comprendidas también como una confrontación. Inclusive, la mayor cantidad, esto es un dato muy interesante de la antropología y de la sociología también, que es el que lo analiza, las religiones que son más estructuradas, más institucionales, tienen menos estados alterados de conciencia dentro de sí. Las religiones que son más libres, menos amarradas, tienen más manifestaciones de glosolalia, que empezó a hablar en lenguas, que se tiró al suelo, que lo poseyó el espíritu, que el descanso, que en las religiones que son más institucionales eso se da poco, o se da en ciertos ambientes, no en el ambiente macro, ¿verdad? Porque hay un control institucional mayor, ¿verdad? Porque ese mundo espiritual ha sido domesticado en procesos rituales diferentes. Entonces eso es un dato de la antropología que uno puede ver muy frecuentemente en cualquier celebración de un culto, de una Eucaristía. Usted lo nota, ¿verdad? Es todo más dirigido, menos libre, ¿verdad? Está menos amarrado en ese sentido. Entonces, los estados alterados de conciencia, como terminología y como modelo de análisis, desde las neurociencias, desde la antropología, desde la filosofía, pueden ayudarnos a comprender los fenómenos de las sociedades antiguas que parecen salirse del marco de lo normal, ¿verdad? Porque podemos entender que para esa sociedad es normal si ese estado alterado de conciencia está de acuerdo con sus creencias, y si no, es considerado como un ataque o como algo anormal. Eso se puede ver con mucha facilidad. Los límites sociales entre lo que es normal y lo que es anormal son impuestos por un entramado de poder social, por una estructura, por una política, por un elemento religioso, ¿verdad? No solamente que son represivos, no necesariamente es algo negativo, sino que es algo que se da con frecuencia, que se da normalmente, que se acepta con displicencia, con naturalidad. Pero no, lo que es normal es un producto de un constructo, ¿verdad? Porque, como les digo, lo que es normal aquí no necesariamente lo es en otra sociedad. Esto es algo que, aunque en algunos sectores de algunos ambientes de la teología no se habían visto, el profesor del Collège de France, Michel Foucault, desarrolló muchísimo en sus estudios culturales del poder y la dominación, ¿verdad? Lo que es normal se reproduce en las estructuras sociales, y lo que no va para afuera, o es considerado loco o extraño o enfermo, y creamos espacios para las personas que la sociedad considera locas, extrañas y enfermas, cárceles, hospitales, ¿verdad? Y creamos toda una dinámica que tiene que ver con eso. Yo sé que esto muchas personas lo conocen, si no, para quien quiera leer de esto, los textos de Foucault sobre un texto muy interesante que son clases de él, que se llama Los Anormales, explica eso, ¿verdad? Y también algunos otros textos que tienen la creación de la prisión, de la clínica y todo esto, cómo estudiaba esas estructuras que la sociedad produce, ¿verdad? Y que tienen que ver así, inclusive determinar qué es loco y qué no. Eso es muy complicado, porque yo creo que entre usted y yo hay algunos niveles de locura ahí, ¿verdad? Entonces, hay límites que las sociedades determinan, y que antes uno podría escandalizarse porque en la Edad Media una persona que tuviera cierto comportamiento era considerada loca y anormal, que hoy no necesariamente es así. Entonces depende mucho de los ambientes y de las sociedades. Entonces esto es muy válido para esos fenómenos paranormales o extranormales que se manifiestan a través de esas alteraciones de la conciencia, como las enfermedades y las posesiones espirituales, sean buenas o sean malas. Enfermedades, ahorita hablaremos un momentito de esto, pero en los textos del Nuevo Testamento se queda plasmado con muchísima claridad que en esa sociedad una enfermedad era producto
en gran parte de una posesión espiritual, de una maldad, del mal de ojo, de un demonio o de lo que sea, ¿verdad? Hay un texto muy interesante, que es el texto de la curación de la suegra de Pedro. No sé si se recuerdan, están los 3 evangelios. En Lucas tiene un tono muy particular, porque en la curación de la suegra de Pedro, la suegra de Pedro está tirada en cama con fiebre. Los textos dicen que está acostada febril y que Jesús llega e increpa a la fiebre. El verbo que usa es que él la reta, él la confronta, porque en la mentalidad del escritor y probablemente de Jesús, él estaba haciendo un exorcismo, está expulsando un mal espíritu que tiene a esa persona enferma. Para nosotros hoy día es un síntoma de una enfermedad, no un elemento de posesión, pero en ese mundo era así. No tenían otras posibilidades de explicarlo. Sí, Joan. Entonces me asalta una duda, si la posesión y la enfermedad vienen siendo como consecuencias de la misma fuente, ¿por qué en los textos a veces se hace como mucho énfasis en que algo es una posesión o nada más se le menciona como una enfermedad y transcurre como sin pena ni gloria, ¿verdad? O sea, pasa, pero como que se le da a otras, recuerdo como 4 o 5, donde específicamente se dice poseído por un espíritu inmundo o poseído por un espíritu de ceguera o de mutismo o poseído, ¿verdad? Utiliza ese verbo y sí. En las otras narraciones no. ¿Cuál será la explicación para eso? Habría que ver en primer lugar cada uno de los textos para saber si no usa ese verbo, porque por ejemplo de la curación de la suegra de Pedro, estoy seguro que ustedes no sabían que usaba el mismo verbo para exorcizar o para pensar en una posesión, de increpar, de retar. Puede ser que los otros textos también los usen, no sé, porque habría que verlos, ¿verdad? Los verbos en griego y serán los mismos que utilizan. Sin embargo, los textos de posesión tienen una intencionalidad mucho más social. Siempre son demonios que tienen que ver con elementos por ejemplo, el texto donde dice que de María Magdalena había sido expulsada con 7 demonios, ¿verdad? ¿Qué representa el número 7? ¿Qué tiene que ver eso de tener un demonio o unos demonios adentro? El texto que vamos a analizar del endemoniado de Gerasa, que tiene que ver con una connotación política muy clara, porque es legión, ¿verdad? Lo veremos ahora. Estos textos de posesión tienen más la intención de presentar a Jesús en un combate cara a cara con el mal. Entonces hay una confrontación. Y que todos estos textos terminan con la misma idea: el reino de Dios ha llegado a ustedes, ¿verdad? Es decir, que los gestos, las acciones del bien están confrontados con el mal palpable, de una manera muy palpable. Recuerden que el cristianismo es una religión que proviene del judaísmo y por lo tanto confronta esas ideas de bien y mal. Después llevado a niveles exagerados con los dualismos y todo, pero esa confrontación de hay que vencer al mal con el bien, carta a los Romanos, es una idea que está presente en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia. Los otros pasan más por encima y les interesa más la reivindicación de esa persona a nivel social, ¿verdad? Porque recuerden también un montón de textos de gente enferma, paralítica, y la pregunta ante la piscina de Siloé de aquella persona es: ¿quién pecó, él o sus padres? Es como una cadena de mal y de consecuencias que caen sobre esa persona. En el fondo es lo mismo, pero con tonalidades, diría yo, diferentes o intenciones distintas, ¿verdad? Por eso es que digamos que esto de las posesiones espirituales y las enfermedades tienen mucha relación, pero hay un antropólogo que se llama Ioan Lewis. Lewis desarrolló un modelo, y aquí quiero hacer una salvedad: no necesariamente el modelo de Lewis explica todos los fenómenos de la antigüedad, pero él desarrolló este modelo para interpretar las posesiones en sociedades como las sociedades de Haití y de otros lados, y que si uno lo traslada a los textos, parece que seguimos un mismo patrón, y el modelo nos ayuda a explicar cómo esas personas entendían esa realidad. Les explico. ¿Qué significa decir que en el siglo I un rabino de Galilea era un sanador o era un exorcista? En palabras del Nuevo Testamento, era un taumaturgo, un hacedor de milagros. Cuando a alguien le decían en esa época eso, ¿qué podrían pensar? ¿Verdad? ¿Qué podría pensar un contemporáneo de Jesús
al escuchar que él tenía poder para expulsar espíritus, ¿verdad? ¿Cómo se pensaban los demonios en esos mundos conceptuales, en esos marcos culturales? Y ojo, tenemos un montón de testimonios, no solo el Nuevo Testamento, sino de textos de Flavio Josefo, de textos de Filón de Alejandría, que son de todo el judaísmo del siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, u otros textos del entorno de lecturas rabínicas o demás, donde se habla de que otros rabinos, otros líderes religiosos, otros mesías, porque habían otros mesías que se consideraron a sí mismos mesías, ¿verdad? Hacían lo mismo, expulsaban demonios y curaban gente. Jesús no era el único, ¿verdad? Lo quiero decir porque significa que en ese mundo aquello era muy normal, era visto con mucha normalidad. Para nosotros hoy, que solo leemos un texto, lo consideramos como que solo Jesús lo hacía. Para la mentalidad de esas personas había muchos más que lo hacían. La diferencia es la intencionalidad con la que Jesús lo hace. Por eso es que los evangelios, si ustedes ven cuando hay un milagro de sanación, si acaso lo narra en 2 versículos, 3 versículos, y el resto de los versículos es la consecuencia de aquello. ¿Qué hizo para que esa persona ingresara otra vez a la sociedad, al grupo? Y eso es lo que más importa, la explicación, ¿verdad? Que siempre está después. Este modelo de Lewis que les menciono nos puede ayudar a determinar que la posesión corresponde a un fenómeno cultural, por lo que solo es posible en el marco de ciertas culturas. Solo en las sociedades que creen efectivamente en las intervenciones de los espíritus en la vida cotidiana pueden darse estos fenómenos. Eso explicaría por qué en unas sociedades de hace 100 años era mucho más común hablar de posesiones demoníacas y hoy día no tanto, porque la sociedad evidentemente ha dejado de creer en esto y tiene otras formas de explicación. Que lo digan también los mismos especialistas en temas de exorcismo y demás. Me recuerdo 2 casos particulares. Quien ya murió, el padre Jaime Vélez Correa, que fue exorcista oficial de la diócesis de Bogotá durante casi 30 años, no sé si más de 30 años, escribió un librito muy interesante que se llama Hechos extraños a la luz de la ciencia y de la fe. Y él explica en ese libro que en sus 30 años de ser exorcista en Bogotá nunca hizo un exorcismo real, todo tenía una razón psicológica. U otro jesuita brasileño que se llama Oscar González Quevedo, con V, incluso tiene hasta una página, un instituto de parapsicología. Oscar González Quevedo escribió varios libros, El rostro oculto de la mente, y otro que yo creo que no está en español, está en portugués, se llama Antes que los demonios volten, antes de que los demonios regresen. Y explica cómo él durante tantos años ha explicado que todos estos casos con las neurociencias y la psicología moderna tienen una explicación. Todos los 2 coinciden en que no podemos pretender que lo explicamos todo, porque hay cosas rarísimas que uno no puede asumir o entender y que superan nuestro entendimiento, sin duda, ¿verdad? Pero ellos han avanzado muchísimo en este aspecto, inclusive por eso mismo el mismo Vaticano como institución ha regulado y retomado la formación de lo que considera el exorcismo. Inclusive el rito de exorcismo como tal no necesariamente implica un exorcismo mayor, que es la expulsión de un espíritu malo o un demonio, ¿verdad? Sino que hay exorcismos menores. Dicho de otro modo, usted y yo cuando fuimos bautizados y cuando vamos el domingo o el sábado santo a la vigilia pascual somos exorcizados. El rito se llama exorcismo menor, porque te preguntan, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio, ¿verdad? Entonces, ese rito se llama exorcismo. Sí. Sí, no, ahora que usted menciona esos, cuando dice sacerdote y colombiano y brasileño, aparte de eso, también, y con base en algunas películas que tampoco puede ser mucho de ciencia ficción, Sí, sí. pero pareciera como que es la Iglesia Católica la que tiene la patente para el exorcismo. O sea, no lo veo en otro tipo de religiones. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto? Porque siempre debe haber, bueno, son casos muy serios que ameritan un análisis detallado. Sí, sí. Para que el Vaticano sea el que lo autorice, pero repito, pareciera como que la patente para el exorcismo es únicamente de la Iglesia Católica. Así es. Es que eso forma parte más de la trama de las películas de Hollywood, porque evidentemente, siendo que la Iglesia Católica
en Europa es la más antigua, ¿verdad? La iglesia occidental es la más antigua en cuanto a institución desde la Edad Media y que tiene rituales y todo lo demás. Evidentemente, los rituales más antiguos se ven con mayor autoridad que otros, pero digamos, el ritual de exorcismo existe también en las iglesias evangélicas. También existe de parte de pastores en iglesias neopentecostales, tal vez con un ritual más libre, no tan que como uno ve en las películas, que saca la cruz y el agua y todo eso, tan estructurado, ¿verdad? Inclusive el ritual, si alguien no quisiera comprar eso, se puede comprar. En la librería de San Pablo, no le estoy haciendo promoción, pero es donde lo vi, los rituales de los libritos rojos, los libros de sacramentales, porque no es un sacramento, es un sacramental, ¿verdad? De ritual de exorcismos, ahí está, para exorcismos menores y exorcismos mayores, y las oraciones que se hacen, las lecturas de la Biblia que se siguen, que en realidad es una oración más que eso que uno ve en las películas, que le echan agua y fuera Satanás, ¿verdad? Es una oración con textos de la Biblia, ¿verdad? Que combina textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero en otras sociedades también existen, en el hinduismo existen exorcismos. En el budismo se consideraba que Buda, después de estar varios meses sentado, varios días sentado bajo el árbol Bodhi, tuvo que superar la tentación de un montón de demonios. Entonces, en esos mundos también existe, ¿verdad? Evidentemente estamos en Occidente y esa patente que usted menciona es una patente más por tradición y por autoridad de la historia, ¿verdad? Que uno puede ver. Pero volviendo a este punto de Lewis, ¿verdad? Solo, como les digo, en esas sociedades que creen efectivamente en los espíritus, pues se van a dar estos fenómenos. Varios rasgos del modelo antropológico de Lewis pueden ayudarnos a entender los relatos de los evangelios. Por ejemplo, las personas que son reconocidas como poseídas pueden estarlo en diversos grados. Por ejemplo, un grado en el cual puede ser una persona considerada poseída, siendo suplantados totalmente en su personalidad, cuando se anula y habla el espíritu y es el que posee, que esos son los relatos más tradicionales que uno ve de posesión, los endemoniados en los evangelios, ¿verdad? Número 2, siendo condicionadas física o mentalmente, como las personas enfermas, o que tienen una deficiencia, o que un espíritu inmundo le generó la fiebre, condicionan cosas físicas, o un epiléptico, un paralítico. Eso no es que está suplantando su personalidad, pero les impide algo físicamente, ¿verdad? Y un tercer nivel, llevando a cabo, un tercer grado, llevando a cabo conductas incoherentes con las expectativas del entorno social. Por ejemplo, Jesús, dice el texto de Marcos, cuando es bautizado, es llevado por el Espíritu de Dios al desierto. El Espíritu de Dios, una posesión positiva, en este caso, conduce a Jesús a hacer algo que la gente dice que va a estar 40 días en el desierto. ¿Qué simbolismo tiene el 40 para el autor del Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué representa aquello? Pero la idea es que Jesús es llevado por el Espíritu de Dios, es quien lo guía, quien lo posee, ¿verdad? Jesús es un poseído por un espíritu benigno, por el grupo, ¿verdad? Que lo interpreta así. Entonces, las sociedades reconocen como relevantes a unos espíritus sobre otros, dependiendo de la sociedad en la cual usted esté. Hay, según Lewis, espíritus centrales, entre comillas, ¿verdad? Los espíritus centrales son los espíritus del grupo que tienen relaciones positivas y selectivas con dicho grupo. Les premian o les castigan si la persona se aleja, ¿verdad? Pero cuidan al grupo. En el Antiguo Testamento, ya ve, es el espíritu central del pueblo de Israel. Lo guía o lo castiga, ¿verdad? Pero es su espíritu, es el que lo cuida, según este modelo. Pero también hay espíritus periféricos que están alrededor de ese grupo, en que no están comprometidos con el bien del grupo, son caprichosos, son malévolos. Nótese que los espíritus centrales del grupo al cual pertenecemos, podrían ser espíritus periféricos para otros grupos, porque Yahvé era un espíritu contrario a Moloch, un espíritu de otro pueblo cananeo, ¿verdad? Entonces hay espíritus centrales y espíritus periféricos. Y por lo tanto también existen, como hemos mencionado, posesiones positivas o posesiones negativas, ¿verdad? Posesiones positivas son las que los espíritus centrales hacen.
Los espíritus centrales, en el contexto del culto, por ejemplo, toman a una persona y la hacen interactuar. O posesiones negativas, que producen sufrimiento físico y mental, evitando que la persona cumpla los roles sociales normales de su vida, ¿verdad? Entonces, positivas y negativas. Las posesiones negativas son más comunes en contextos, y esto es un dato bien interesante desde la antropología cultural, las posesiones negativas son más comunes en contextos hostiles y en colectivos marginales de la sociedad. Se trata de una forma de expresar el sufrimiento que se padece al no poder adaptarse en un medio social que le adversa. Por ende, no es sino una forma cultural de vivir e interpretar las dolencias. Pueden expresar, por ejemplo, su protesta obstaculizando el desarrollo social sin que se les pueda responsabilizar del desorden público, porque si la persona está poseída, pues no está actuando en su sano juicio, ¿verdad? Entonces es una forma de irresponsabilidad en ese sentido. Por eso es que son los grupos sociales de la élite, el grupo autorizado del pueblo de Israel, del grupo eclesial, ¿verdad?, que legitima o deslegitima la posesión, acusándoles desde un punto de vista moral. Pero si son posesos fieles al espíritu central que está hablando en función del espíritu central del grupo, no se les culpabiliza, sino que se busca la responsabilidad en las malas artes de alguna persona, como el brujo. Recuerden que a Jesús lo acusaron también de hacer pacto con los demonios. Hay textos en el Nuevo Testamento donde los fariseos y otros grupos adversos de Jesús dicen: no, él está actuando en nombre de Belcebú. Y él pregunta: ¿pero cómo voy a estar actuando en nombre de Belcebú si estoy actuando en su contra? Más bien, pero también fue acusado de ser poseído por un espíritu malo, porque no estaba de acuerdo con los valores del otro grupo, ¿verdad?, con los valores del otro grupo social. Frente al poseso hay otro tipo de personas que vive en relación con los espíritus de una forma más controlada. En las sociedades, por ejemplo, como Haití, existe la persona que es el chamán. El chamán siempre es poseído por espíritus, pero está en función porque él los controla y tiene una función de control social en aquella sociedad. Es casi como un experto en espíritus. Un exorcista, nos dice Esther Mikkel, es un experto en espíritus que ejerce como terapeuta, liberando a las víctimas de posesiones negativas de los espíritus que las oprimen. Por eso es que en una última clasificación del modelo de Lewis existen exorcistas morales y amorales. ¿Qué es eso? Bueno, exorcistas morales son los que no cuestionan el entorno social, tampoco lo deslegitiman, sino que reintegran en la sociedad al individuo sin preguntarse por el entorno. Pertenecen ellos a sectores privilegiados. Los grupos altos hacían exorcismos también, ¿verdad?, para ciertos grupos sociales, y eso funcionaba para levantar su poder, su estatus y todo lo demás, ¿verdad? Pero también existen exorcistas amorales, que con su práctica cuestionan el orden social y lo consideran causante del mal percibido por los individuos. Pertenecen a los sectores más bajos y marginales y fácilmente los acusan de brujería. Jesús era un exorcista amoral, porque cada vez que actuaba le echaban las culpas de que estaba haciendo algo malo, que estaba liberando personas pecadoras, y por lo tanto él también hace algo malo. El grupo de poder lo ataca siempre en esta relación que hay. Por eso es que les decía que este detalle, por ejemplo, de que en una cultura de una cultura que viva una cuestión de subordinación, de proceso social, de colonización, vieran que los estudios de la antropología cultural que se hicieron en el África durante la dominación de los ingleses y franceses, belgas, españoles en alguna parte, ¿verdad? En ese momento donde hay más opresión social es donde hay más posesiones demoníacas. ¿Por qué? Porque la persona está reproduciendo inconscientemente a nivel individual, corporal, lo que está viviendo su entorno social, una invasión de un ente extraño. Es una colonización en chiquitito. Y que es la única forma que esa persona, inconscientemente y con la crisis que pueda tener, ¿verdad?, de salud, social, lo que sea,
la única manera en que esa persona puede protestar. Y que es un estado alterado de conciencia, ¿verdad? Ya una situación patológica, una situación complicada a nivel psicológico. Entonces uno se da cuenta de estos casos. Como les decía, aplicando el modelo de Lewis al caso de Jesús, así como todos los indicios de historicidad que tenemos, podemos constatar que Jesús fue considerado por sus contemporáneos como un poseso, pero un poseso del Espíritu de Dios. ¿Okay? Jesús fue considerado también, atestiguado por la multiplicidad de relatos, que fue un exorcista famoso, que era un buen exorcista según los textos del Nuevo Testamento, y hasta relatos de Josefo que hablaba que curaba personas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? De menciones que hay allí, y que pertenecía entonces al grupo de los exorcistas amorales, porque a Jesús tampoco le interesaba la condición moral de esa persona y no lo cuestionaba, sino que lo integraba en la sociedad y le pedía cambio después, cuando hacía en este caso la curación o el exorcismo, la liberación en ese estado de inconsciencia que tenía, ¿verdad? No indagaba sobre los pecados de los posesos, sino que acusaba a los espíritus de obstruir la llegada del reino de Dios, que ese es el tema que está y que veremos al final, que está muy en el fondo. Jesús pertenecía a una baja extracción social, no era de los más pobres entre los pobres porque tenía un oficio, sin embargo no pertenecía a las élites, ni era un sacerdote, ni era perteneciente a un partido específico del mundo judío, ¿verdad? Sino que le acusaban las élites, estos grupos de poder, le acusaban de actuar en nombre de Belcebú. Marcos 3:22, por ejemplo, Mateo 10:25, las acusaciones de que él actuaba en nombre del príncipe de los demonios, ¿verdad? Y que finalmente terminaron, ese grupo, esas élites, por considerarlo una amenaza, terminaron exterminando, ¿verdad? Siempre fue una situación en contra de esa liberación que Jesús actuaba. Entonces, es validado por la investigación histórica que Jesús vinculó su práctica exorcista a la propagación de su mensaje. Jesús nunca hacía un exorcismo por hacer un exorcismo, siempre había un mensaje de fondo, igual que las curaciones, en este caso, que tienen que ver con la llegada del reino de Dios. Y repito, indistintamente de que esa situación, por ejemplo, que uno vea en los evangelios y que usted ve que describe los síntomas, que botaba espuma por la boca, que gritaba, que es una persona en el siglo XXI lee eso y dice, esto es epilepsia. Jesús está curando a esa persona, pero es que en esa sociedad ellos no sabían que era eso. O sea, o indistintamente de que sí fuera un caso que esa sociedad considerara de posesión, que no tuviera los síntomas, indiferentemente de que usted y yo creamos o no en eso, el texto, los textos del Nuevo Testamento, quienes escribieron los evangelios, lo creían fielmente. Creían que Jesús actuaba en nombre del Espíritu de Dios en contra de los poderes del mal que estaban presionando a esa sociedad y a esa persona. Por eso es que la pregunta, una de las preguntas de fondo es ¿de dónde viene el mal? Que esto es una pregunta existencial, filosófica y de todo, pero aplicada en este punto, como les decía, uno de los datos más atestiguados que tenemos acerca del personaje histórico de Jesús es que sus contemporáneos lo consideraron un gran taumaturgo, un gran hacedor de milagros. Su fama para hacer milagros, entendidos estos como hechos extraordinarios, más allá de lo normal, es reiterada desde distintas fuentes y por textos, cuya dificultad implica que ellos no inventaron eso, sino que realmente había un montón de ejemplos de que en el ministerio público Jesús actuó de esta forma, ¿verdad? Esto no significa, como hemos señalado recientemente, como les he dicho recientemente, que el mundo mental de los evangelios sea el nuestro y que podamos trasladar esos códigos culturales que ellos tenían con facilidad. Decir que la investigación histórica acepta al Jesús taumaturgo, el Jesús que hace milagros, no significa que podamos probar que efectivamente resucitara muertos, curara enfermedades o expulsara demonios. Yo no estoy poniéndolo en duda, lo que estoy diciendo es que la investigación histórica no puede probar eso, porque no tenemos forma de probarlo, no tenemos acceso a eso, estamos estudiando textos que hablan acerca de eso. Y para, digamos,
apoyarme en una voz autorizada, el profesor John Paul Mayer de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, sacerdote católico y tal vez uno de los expertos más importantes del tema del Jesús histórico por su obra Un judío marginal, en varios tomos, menciona lo siguiente: el historiador puede averiguar si un acontecimiento extraordinario ha tenido lugar en un contexto religioso. Si alguien ha afirmado que lo acontecido es un milagro y habiendo datos suficientes, si puede atribuirse tal suceso a una acción humana, a fuerzas físicas de la naturaleza o a error, ilusión o fraude. Si descarta todas estas posibilidades, el historiador puede concluir que un acontecimiento considerado por algunas personas como milagroso no tiene explicación ni causa suficiente en ninguna actividad humana ni fuerza física. Ir más allá de ese juicio y afirmar que Dios ha actuado directamente para realizar el evento asombroso, o bien que en él no ha tenido Dios parte alguna, es ir más allá de lo que a un historiador le es lícito afirmar en su condición de tal y entrar en el ámbito de la filosofía o la teología. En palabras muy sencillas, un historiador, un exégeta en el sentido de la crítica histórica, el sentido estricto del texto, puede afirmar que esas personas, esas sociedades creían que Jesús hacía milagros, pero no tenemos ni una máquina del tiempo, ni ningún elemento para probar que así fuera. Simplemente decimos que en esa sociedad eso era normal, era aceptable. Por eso es que tenemos que hacer un punto de quiebre aquí. La imagen del Jesús sanador nos es bastante familiar. Uno encuentra muchísimos relatos de Jesús curando personas. Su cercanía y el aprecio que tiene por devolverle la salud a los enfermos es algo reiterado por las pinturas de todas las épocas. Usted ve vitrales, pinturas por todo lado, Jesús curando, ¿verdad? Haciendo curaciones. Cada uno de los relatos de expulsiones demoníacas se inserta en la mentalidad de la época, que, como les decía, tildaba los trastornos mentales y psicosomáticos como posesiones diabólicas. Jesús llevó a cabo su actividad liberadora, y esto de sanar incluía los exorcismos. Cada curación es de alguna manera, como les hablábamos ahorita con Joana, es de alguna manera una manera de exorcismo, un tipo de exorcismo, ¿verdad? Evidentemente los relatos expresamente que son de exorcismos son más directos y son digeribles con dificultad para algunas personas del mundo moderno, ¿verdad? Porque los ven como una acción espiritual ahí más agresiva. En una posesión el mal se resiste, agrede, es violento. Se trata entonces, en el marco de la narración, de una lucha entre el bien y el mal, donde el poseso y el exorcista se están encarando. En esa narración es lo que el relato quiere darnos a entender, ¿verdad? Hay una confrontación de por medio. Pero, ¿cómo comprendía? Y aquí vamos a hablar de las enfermedades. ¿Cómo comprendía el mundo antiguo las enfermedades y las dolencias? ¿Cómo entendían eso? ¿Verdad? Frente a los impedimentos físicos y psicológicos, los antiguos desarrollaron dos explicaciones. Una, la enfermedad del cuerpo puede ser producto de un bajonazo en la energía vital. Usted está perdiendo energía, lo que en griego se llama asteneia, y hasta el día de hoy en la medicina se habla de astenia. Y usted está totalmente rebajado. Asténico, ¿verdad? Es una palabra que viene del griego asteneia, que significa debilidad. De ahí viene el concepto. Los griegos lo clasificaron así. Lo cual se puede curar devolviendo fuerzas al organismo o extirpando el órgano defectuoso causante de la astenia. ¿Ok? O, número 2, el disfuncionamiento del cuerpo puede ser producto también de la penetración en él de un espíritu malo, ¿verdad? La creencia animista, es decir, de los espíritus, considera que el mundo está en una continua disputa entre ángeles y demonios, entre seres espirituales, y los seres humanos somos víctimas de esa batalla. En esas sociedades eso era muy común, y ante esta segunda realidad, la del disfuncionamiento por posesión, la curación está en manos de un exorcista, no de un médico.
¿verdad? De un exorcista cualificado, de elevado nivel espiritual, que inclusive puede ser reconocido por los demonios, ¿verdad? En el texto le hablan a Jesús y todo, ahorita lo vamos a ver, y que se enfrenta entonces al mal radical. Hoy día, más que someter, y esa es mi intención, más que someter a los ojos de la crítica histórica esto, que como les digo, no, desde el elemento histórico no podemos decir más, esto que hemos entendido como parte del mundo cultural de Jesús, los relatos de los exorcismos en los evangelios nos plantean dos preguntas. Uno, desde el punto de vista humano, antropológico. ¿Puede el ser humano llegar a un punto de ver su voluntad totalmente anulada, alienada, y así ser incapaz de responder por sus actos? Eso es una pregunta antropológica muy interesante. Estas patologías son categorizadas por la psiquiatría desde un punto de vista más bien teológico, que esa también es una pregunta muy válida que nos podemos plantear. ¿Puede Cristo devolverle al individuo su libertad perdida y de esta forma volver a hacerlo responsable de su vida y de sus valores? Ambas cuestiones, que son propuestas por Daniel Marguerat, un especialista en Nuevo Testamento, profesor de Suiza, nos hacen volver la mirada sobre el significado profundo del mensaje que cada evangelista quiere transmitir a la hora de conservar estas tradiciones del Jesús exorcista. Porque en esta categoría teológica, como les digo, en esta pregunta que está de por medio, Jesús le está devolviendo a una persona autonomía, le está dando libertad para que sea responsable de sus actos, cuando no lo era. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con su proyecto del reino de Dios, de ofrecer libertad. Jesús, en cada uno de estos relatos, está librando una batalla. Si uno lo ve como la narrativa lo presenta, está frente al mal radical y no le teme, tanto a nivel social, como es evidente el relato del endemoniado de Gerasa que vamos a leer, como a nivel individual, los exorcismos más simples. En estos relatos el dedo de Dios está devolviendo la autonomía a quien la había perdido. Jesús es el liberador del mal y el agente de Dios que trae la libertad a las sociedades que son maltratadas por el dolor. Si gustan, podemos ver el texto, los que tienen la Biblia allí, si no en sus celulares, de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 1 al 20. Es un relato largo. Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Si alguien lo tiene allí, ¿lo puede leer? Sí. Exorcista en Gerasa. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los gerasenos. Al desembarcar le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto, y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Porque le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia
que no los echase de la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado y unos 2000 cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido en su sano juicio, al mismo que había tenido dentro la legión, se asustaron. Los testigos les explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiera acompañarlo, pero no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor por su misericordia ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Vean qué narración más interesante. Es una narración extensa, pero que nos muestra un preliminar, las situaciones del sufrimiento de esa persona, lo que a nivel social le afectaba, y también sus relaciones con la familia y con la sociedad, toda la división que causaba, los personajes que están allí, como el endemoniado, Jesús, la piara de cerdos, ¿verdad? El nombre que tiene, se llama Legión, ¿verdad? Estos son datos que el evangelista está, por supuesto, elaborando. Me refiero que este exorcismo probablemente a nivel del núcleo histórico, la mayoría de investigadores como Marcus Borg y otros estudiosos del Evangelio de Marcos, Javier Picasa y otros más, ellos mencionan que este relato tiene un núcleo histórico. Probablemente hubo un exorcismo muy impresionante que Jesús hizo en la zona entre Galilea y la Decápolis, que es la zona limítrofe con el mundo pagano, ¿verdad? Y que ese exorcismo se extendió en la región y todo el mundo hablaba de él, de ese exorcismo. Pero Marcos toma ese relato y le agrega un montón de cosas para darle un sentido a la luz de su evangelio, para darle ese mensaje final: vaya y cuente lo que Dios ha hecho con usted, ¿verdad? Que está ese mensaje ahí muy bonito al final de ese texto. Un investigador que ustedes tal vez conozcan, John Dominic Crossan, es el que nos planteaba esto que les mencioné hace un ratito. Él planteaba, a la luz de los estudios culturales recientes en el África que había sido colonizada por Europa, que bajo el yugo de ese colonizador, el número de los casos de alienación mental y de posesiones se multiplicaba en esa época, durante la época del dominio europeo. Considerando las dimensiones del cuerpo, una antropóloga que se llama Mary Douglas explica la realidad del cuerpo como un microcosmos. Nuestro cuerpo es un pequeño universo que reproduce el universo grande donde vivimos. Es más, hasta las situaciones del entorno se pueden ver reflejadas en nuestra salud. Las situaciones de la casa, el elemento psicosomático está súper presente, ¿verdad? Porque si afecta a esto, se afecta aquí también. Y el resto, para nadie es un secreto la enfermedad del siglo XXI, el estrés, las enfermedades, la gastritis y todo eso que se produce gracias a los estados de preocupación, ¿verdad? Entonces, Mary Douglas explica que el cuerpo es un microcosmos y una manifestación de ese macrocosmos, del ambiente social. Aplicando este modelo, como les digo, a nuestro caso, al caso del endemoniado de Gerasa, la posesión mental reproduce a nivel del individuo la situación sociopolítica que estaba viviendo la tierra de Israel en ese momento. Dice Daniel Marguera: el país está ocupado por una potencia extranjera que gobierna políticamente y económicamente, que impone su modelo social y cultural. Los individuos conscientes o sensibles ante estas realidades reproducen en sí mismos la situación de colonización que vive su entorno. Habita en ellos. Legión nos llamamos porque somos muchos. Recuerden eso. El resultado de todo esto es una sociedad colonizada produce individuos colonizados. ¿Ok?
el relato del endemoniado de Gerasa, en ese relato, los paralelos políticos que Marcos quiere dar a entender son notables, son muy evidentes, ¿verdad? Legión era el término que se le daba a las divisiones de las tropas romanas. Son la legión romana, ¿ok? Por eso son legión, ¿verdad? Y no quiere, legión, si ustedes lo ven en el relato, no quiere ser expulsado fuera del país. Para evitar eso, le piden a Jesús que los envíe sobre una piara, sobre un conjunto de cerdos, animales que los judíos consideran impuros, que hasta el día de hoy no lo comen, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se encuentra en una piara de cerdos? Porque está en un territorio pagano, está en Gerasa, no está en la zona de Galilea, ¿verdad? Está en el límite, y en ese enfrentamiento, ¿verdad? Entonces, es donde finalmente los romanos, legión, caen en la piara de cerdos y mueren al suicidarse porque se lanzan en un precipicio, ¿verdad? El poder romano, bueno, si un romano lee esto se ofende muchísimo, porque el relato de los evangelios está colocando primero que el poder de la dominación romana es un poder que va a caer en cerdos. Son cerdos y legión va a ir hacia ahí, ¿verdad? Que se suicida, que no puede soportar el poder de legión, no puede soportar el poder de Jesús, prefiere quitarse la vida. Si un romano leía este texto decía que falta de respeto, que insolencia, pero lo que el texto está diciendo es que la libertad que Jesús ofrece no se puede comparar con ninguna colonización, imposición o violencia de un poder como el de la dominación romana. El texto tiene un claro corte político antirromano y por eso también tiene un elemento muy claro de provenir del Jesús histórico, que murió por una causa antirromana, ¿verdad? Es decir, que murió crucificado como crucificaban los romanos, que crucificaban a la persona que era crucificada. Los que han estado en clases conmigo o hemos visto algunos elementos de San Pablo, sabemos que la cruz en ese contexto era el suplicio, no porque usted se había robado una pieza de pan, ni porque usted hubiese hecho algún elemento ilegal o como fuera, sino porque usted se estaba oponiendo al poder romano. Era para las personas insurgentes los que morían crucificados, como una demostración del poder del imperio. Y la condena de Jesús fue precisamente por esa oposición de su movimiento a la dominación romana, de una forma como un grupo se estaba oponiendo, pero es una realidad que está allí presente. Entonces, estamos claros que, como les decía, en el estrato más antiguo de este relato conserva la tradición de un exorcismo muy llamativo, muy vistoso para quienes lo presenciaron y para la demostración de la autoridad de Jesús. No obstante, la reelaboración teológica y el proceso redaccional que Marcos ha hecho han puesto de manifiesto el tema central de estas narraciones. En cuanto el reino de Dios se instala en la sociedad humana, el mal retrocede. No son compatibles, ¿verdad? La libertad para los oprimidos llega y los cautivos son puestos en libertad. Eso está muy presente en todos los relatos de exorcismo. La práctica exorcista de Jesús es la manera más directa de presentarlo como quien trae la libertad en su dimensión social y personal. Dice Jesús en Lucas 1:20, pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque una sociedad de imposición, de injusticia y de dominación no es una sociedad compatible con el reino de Dios de libertad, autonomía y justicia. Tiene condiciones sociales claras, ¿verdad? Inclusive, si ustedes ven las consecuencias, por ejemplo, en relatos, como los relatos escatológicos del capítulo 25 de Mateo, de los relatos que tienen que ver con el juicio final, que son relatos de esa categoría escatológica. ¿Quiénes son los que van a ser separados de un lado y de otro? Aquellos que al verle con hambre no le dieron de comer, al verle con sed no le dieron de beber, estuvo en la cárcel y no lo visitaron, estuvo desnudo y no lo vistieron. Esos son los que se van a ir al otro lado, ¿verdad? Entonces, ese tema de la justicia social como elemento central en el reino de Dios, de lo que hoy día usted puede llamar la idea de la proximidad, de ser prójimo del otro, de que Jesús violenta una idea
de manera contracultural. ¿Quién era el prójimo en el Antiguo Testamento? El prójimo era el varón judío de la misma tribu que usted. Y cuando Jesús relata la parábola del buen samaritano, violenta esa idea. No, ese no es el prójimo. El prójimo es inclusive el extranjero, inclusive aquel indeseado que te ayudó. Ese es prójimo. ¿Quién actuó como prójimo? Ni siquiera los sacerdotes, ni el levita, ni nadie. El que actuó como prójimo fue él. Entonces está yendo más allá de ese concepto de proximidad que uno puede hallar. Es obvio que hay otras filosofías como el estoicismo que lo presentaban, pero Jesús lo coloca como un modelo central de su mensaje, el ser prójimo de los demás, el convertirse en prójimo de otros. Por eso es que, y ya finalizando, las distintas maneras en que el Nuevo Testamento hace referencia al mal, personificándolo en singular con la figura de Satán, que en hebreo ustedes saben que Satanás, significa acusador, adversario en hebreo. Por eso es que en los textos de cuando Pedro le dice, no Señor, usted jamás va a morir así, no puede que muera de esa forma, apártese de mí, Satanás. Adversario, acusador, usted está pensando como los hombres y no como Dios. No le está diciendo que tiene el diablo adentro, está diciendo mentiroso, acusador, ¿verdad? Es lo que está diciendo. O la otra palabra que es diablo, que viene del griego diabolos, que significa divisor, el que causa división, ¿verdad? Hay más de un diablo en la sociedad, pasa causando divisiones. Del tentador, o los otros términos que usa el Nuevo Testamento, el príncipe de este mundo, el enemigo, o en plural cuando habla de los demonios, que en griego daimonium significaba fuerza, no necesariamente negativa, sino que los cambios del clima eran productos de daimonium. Entonces en ese momento daimonium no era necesariamente algo malo, aunque habían daimonium negativos, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento también utiliza el concepto de demonios, de espíritus impuros, de espíritus malos. Son una manera de ejemplificar en el mensaje teológico que el Evangelio quiere manifestar el misterio que llamamos, en la teología se ha llamado mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. Dice Xavier León Dufour, un jesuita muy conocido, biblista, siempre recurriendo a representaciones y concepciones del ser humano, muchas veces alejadas de las nuestras, hoy los textos del Nuevo Testamento aportan una clarificación sobre situaciones y experiencias que siguen siendo actuales. La personificación de las fuerzas del mal, así como las distinciones establecidas entre diversas categorías de espíritus, invitan a tomar conciencia de ese misterio de iniquidad que nos sobrepasa y que puede manifestarse de múltiples formas. Por eso es que la manera en que los textos bíblicos ubican este misterio debe ser entendida en el amplio margen del lenguaje, en ese misterio en toda su amplitud. Hay distintas formas de hablar del bien como distintas formas de hablar del mal. Las metáforas del combate contra un adversario, por ejemplo, y la dimensión colectiva del mal social, del pecado estructural que hablaba Santo Domingo y Puebla, ¿verdad? En los grupos humanos personifican esa realidad que se manifiesta en la desigualdad, en el temor y en la violencia. Por eso es que para el cristianismo, inclusive desde este sentido del mensaje que el texto nos está presentando, aparte de del elemento dogmático o no, del demonio como existencia personal o no, que ese no es el debate aquí, yo me estoy centrando en el texto, ¿verdad? Y en su mensaje. Para este cristianismo, este mensaje de Jesús que el texto está preguntando, poco importa si se considera al diablo como un ser personal o como una personificación del mal, eso no es la discusión. Lo importante es que en el enfrentamiento entre Dios, que es lo relacional, lo que nos une, lo que nos vincula, la esencia, lo profundamente personal, y el mal, que es lo opuesto, es decir, la ruptura total, la división en el trato, lo profundamente inhumano, ¿verdad? Lo impersonal, la victoria de la vida, que es una vida en relación, ya está asegurada. No sé si alguna vez han visto el juego de palabras que uno puede hacer entre
diabolein, que es dividir, como les decía el verbo griego dividir, o symbalein, que es unir, juntar. La palabra diabólico es la palabra opuesta a simbólico. Por eso es que desde la teología de los padres de la iglesia, todos los sacramentos son símbolos, pero no símbolos en el sentido que son una representación, sino de que unen y vinculan a la realidad humana con la realidad divina. Por eso cuando yo hablo de símbolo en los padres de la iglesia lo pongo con Y, para que no se entienda como el símbolo nacional o patrio, lo que sea, ¿verdad? Que simplemente es representativo. No, para los padres, entrar en contacto con un fragmento de la realidad sagrada era ponerse en contacto con el todo, a través de la Eucaristía, a través del bautismo, de las acciones sacramentales. La palabra symbalein en griego, para hablar de los sacramentos, era la misma palabra que usaban para decir mysterium. Eran misterios también. Y esa palabra, cuando la tradujeron al latín, adivinen por cuál la pasaron, tradujeron misterio por sacramentum, porque son símbolos de la presencia de Dios actuante allí, elementos presentes de Dios en esa sociedad. Por eso es que Dios entonces es lo simbólico y el mal lo que divide es lo diabólico, en oposición, ¿verdad? Creo que hay bastantes ejemplos en nuestra sociedad de qué es simbólico y qué es diabólico, de qué puede unir y qué puede separar, en vez de buscar esa relación. Y por lo tanto, esa vida incluye, esa vida relacional de la que estamos hablando, inclusiva, incluye a todos y a todas, en particular a los que son más excluidos por la sociedad, a los que son producto de esa división de clases, esa división social, y que no encuentran espacios abiertos para vivir con dignidad. Lo que Jesús hace al curar, al exorcizar a una persona, es devolverle su condición adentro de la sociedad. Puede ir a su casa y contar lo que el Señor hizo o lo que Dios hizo con él. Porque le pide Jesús a quien le acaba de curar, el leproso, que por favor, ¿qué tengo que hacer? Te sigo. No, vayan del sacerdote y preséntese para que pueda volver a integrarse a la sociedad de Israel, para que forme parte del pueblo. La finalidad de los textos es devolverle a la persona su dignidad, su condición de ser humano. Esa es la finalidad, ¿verdad? A veces nuestras acciones son poco o nada milagrosas, porque lo que hacemos es dejar de lado la dignidad de una persona, en vez de incluir y hacer un milagro, en el sentido más directo del Evangelio, ¿verdad? Lo que Jesús hace es devolverles esa dignidad, reintegrarlos en la sociedad, devolverles su libertad y por lo tanto, de esa forma, comunicar cómo era ese Dios Padre en el cual él creía, que es un Dios que vincula, que une, que integra, no que excluye ni que divide. Muchas gracias. Yo tengo comentarios. O insultos también, Tal vez como una reflexión, más bien. Sí. ¿Verdad? Como una reflexión. Porque a veces vemos el asunto de los milagros y la posesión y todo esto en términos como muy antiguos, ¿verdad? Muy lejanos, tal vez. Entonces, ahora que estaba Hansel hablando, yo reflexionaba que hasta que, por ejemplo, uno se va a vivir a un precario, se da cuenta cómo la sociedad consumista lo ha poseído, por ejemplo. Pensaba también en una señora que conozco que tiene 9 hijos y uno de ellos estuvo en la calle 10 años. Y lo iban a recoger y lo traían a la casa y lo alimentaban y otra vez se volvía a ir y todos los hermanos iban por él varias veces. Después de 9 años algo pasó y él regresó. Eso no es un milagro. Cuando alguien deja de fumar de repente, eso no es un milagro. ¿Verdad? En el hospital vemos constantemente, de repente una persona tenía muy mal pronóstico, unas condiciones muy malas, exámenes, de repente se cura y el médico ¿qué dice? De no sé qué fue lo que pasó, es un milagro. Un milagro es un suceso extraordinario que no tiene explicación en este momento, ¿verdad? Y constantemente los vemos. Y con respecto a lo que dijiste de la realidad de lo que nos rodea, cómo eso se refleja en el individuo, pensaba
en las personas que van a la guerra y que cuando regresan tienen síndrome de estrés postraumático. Y entonces, ¿qué pasa? Que oyen una bombeta y pecho a tierra y reviven todo aquello y entran en un estado como si estuvieran en la guerra. Entonces, todo esto que acabas de explicar, de decir, de analizar, a pesar de que está en este texto que fue escrito hace cientos de años, es profundamente real y tal vez no usamos ya como el mismo lenguaje, pero sigue ocurriendo, lo seguimos experimentando y por eso nos llega, ¿verdad? Por eso nos llegan los mensajes de los evangelios, de las cartas, del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, porque son cosas que siguen ocurriendo, nada más que en una narrativa diferente que tenemos que traducir para comprender, pero una vez traducida es perfectamente comprensible. Claro, y yo rescataría de eso la importancia de cuando uno hace una labor, ya después de esto que es exegético, ¿verdad? Porque me metí con el texto griego, con la cuestión cultural y todo eso, el mensaje que uno puede extraer, el elemento teológico, la hermenéutica, de darse cuenta de que lo que uno considera extraordinario a veces no lo ve y está en la vida cotidiana, está en las realidades más cotidianas. Queremos ver cosas salidas de este mundo, pero no vemos la acción de Dios en las cosas tan simples, ¿verdad? O inclusive en cosas no tan simples como estos casos, ¿verdad? Que realmente, y tú que trabajas en el ámbito de la salud lo ves con más frecuencia, la fe de las personas es poderosísima, puede transformar una vida, incluso sanar a una persona, realmente, ¿verdad? Son un montón inclusive todos los diagnósticos médicos saben que si la persona ya se echó a morir no hay muy poca cosa que hacer, ¿verdad? Que si alguien que quiere... De hecho hay gente que muere de tristeza. Sí, es increíble. Por allá, sí. Sí. Bueno, es que con base en Marcos 9 también, Sí. hemos visto a Jesús como hacedor, por decirlo así, o que realiza exorcismos, pero él también a sus discípulos le dio ese poder. Entonces, digamos, también cómo enfocarlo en Marcos 9, donde se habla que Jesús sana a un epiléptico. Sí. Pero, porque narra que el Padre se lo llevó primero a los discípulos, pero no pudieron sanarlo. Entonces Jesús los recrimina. Entonces, digamos, no solamente, repito, lo hemos enfocado desde el punto de vista como Jesús realizando sus signos, pero también sus discípulos, a él les dio, digamos, ese poder. Eso por un lado. Y otra consulta también, digamos, desde el punto de vista patológico, Sí. hay enfermedades muy visibles como el caso de la epilepsia. Otra puede ser un trastorno mental, que tal vez sí era como, es muy evidente, se nota. Pero para nosotros, digamos ahí, pues, por la forma en que la persona pues gesticula, ¿verdad? Y se tira al suelo. Pero no sé, bueno, también, no sé qué otro tipo de enfermedades podrían ser, porque ya un poco más complejo, tal vez podría ser la personalidad múltiple. Esa que creo que como es muy difícil, porque tal vez no es como tan evidente ahí para las demás personas poder percibirlas. Entonces, no sé, digamos, qué otras enfermedades podrían, aparte de las mencionadas, desde un punto de vista antropológico, patológico, podrían ser consideradas que sucedieron en ese tiempo y que eran realmente enfermedades y no cuestiones de exorcismo, ¿verdad? O posesiones. Sobre lo primero que menciona, sobre ese relato de el envío también, y que Jesús da su autoridad a otros, a sus discípulos, ¿verdad? Si uno lee toda la narración del capítulo 9 de Marcos, uno entiende que la idea es que los discípulos hagan lo que Jesús hace, ¿verdad? Que reproduzcan ese reino de Dios presente en la sociedad a través de estos gestos, ¿verdad?
Inclusive por eso envía 72, de dos en dos en otro relato, ¿verdad? Y ese número 72 en el Antiguo Testamento representaba a las naciones dispersas de Israel, ¿verdad? Entonces tiene un simbolismo el número, tiene una connotación de inclusión, ¿verdad? De que todos vengan hacia el Dios de Jerusalén, al Dios de Israel y todo esto. Pero lo que hay que comprender en ese texto es que, ¿por qué les recrimina? Por la falta de fe. Les dice es que él es un demonio muy poderoso, ¿verdad? Y se trata de otra forma, y Jesús explica, pero todos los discípulos llegan a decirle, Señor, pero no pudimos, ¿verdad? Y él les dice, es que tiene que ver muchísimo con si ustedes ven el texto, quisiera verlo directamente, bueno, no me acuerdo las palabras exactas, me gustaría verlo, aquí tengo el interlineal, entonces lo puedo ver en Marcos 9:14. ajá, el epiléptico. ¿De qué discutís? Uno de ustedes él le responde, oh generación incrédula, no tienen fe, ¿verdad? Les está recriminando la falta de fe. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, verdad? El Jesús de Marcos es un poco concho. Los trata de tontos y todos los discípulos frecuentemente. Y por eso ese tema de generación incrédula, efectivamente, falta de fe. En griego les está diciendo genea apistos. Pistis es fe, apistos es sin fe. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque no tenían fe en lo que estaban haciendo, no estaban creyendo. Ese es el tema que está muy en el fondo de este relato. Y sobre lo segundo que menciona, es que en la antigüedad casi toda enfermedad era vista como un signo de posesión, digamos. Inclusive, por ejemplo, algo muy común que uno ve en los evangelios, como la lepra, se menciona como un símbolo de una cuestión cutánea, de una cuestión de la piel, ¿verdad? Pero para ellos cualquier infección cutánea era lepra. Hoy sabemos que la lepra la ocasiona un parásito determinado y hay un tipo, una forma de lepra, pero probablemente si a aquellas personas les daba sarampión, rubiola o varicela, también era lepra. Alergias o alguna cosa, lo consideran lepra, no tenían otra manera de explicarlo, ¿verdad? Imagínense, si para una persona ver un ataque, los que lo hemos visto, yo soy profesor de secundaria, he tenido estudiantes que padecen de epilepsia, y atender un ataque epiléptico fuerte es una cosa traumática, es complicadísimo, es horrible, incluso cuidar de que no se rompa la lengua, que no se muerda a los demás, es una situación complicadísima. Para ellos era una cosa traumática. Ahora, personalidades múltiples y otro tipo de patologías que uno puede analizar, era por supuesto acción, o consideraban ellos como una acción de ese espíritu o los espíritus que invadían, y que por lo tanto colocaban a la persona para sacarlo de la sociedad, para excluirlo, para generar esa división. Por eso hablar de diablo, por eso hablar de demonio, era muy común. No creo que solamente para nosotros hoy día ver eso es complejo, pero uno lo entiende. Pero para ellos era realmente un reto, era incomprensible, entonces tenían que explicarlo de otra manera. Recuerden que estamos en una sociedad precientífica, una sociedad premoderna, que no entiende las cosas como nosotros. Bueno, agradecemos al profesor Hansen con un fuerte aplauso. Y además con un pequeño presente de parte de salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les invitamos a